Bueno, ahí están yendo los niños. Qué hermoso tiempo de alabanza, ¿no? ¿Quién disfrutó cantar al Señor? Me encantó porque habían algunos coros que eran, o algunas alabanzas que eran quizás más de la época de los que somos un poco más grandes y otras que eran un poco más nuevas. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a todo el equipo de alabanza, la música, el sonido. La verdad que es una bendición poder estar juntos. Y en esta noche vamos a comenzar con nuestra serie de estudios, ¿sí? Y cantábamos recién Te doy gloria, y no hay nada que quizás, hay muchas cosas más, ¿no? Pero no, en este momento donde estamos ahora no hay nada que le dé más gloria al Señor que reunirnos, un grupo de sus hijos de diferentes lugares, alrededor de su palabra, y estar listos para escuchar su voz, y escuchar no solamente con nuestros oídos, sino también con nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que tiene para vos? Porque si viniste a este congreso, oramos y también los que estuvieron preparando todo estuvieron trabajando para que no te vayas igual, para que realmente sea una marca en tu vida. No sé si tenés esos momentos en tu vida donde podés mirar hacia atrás y hay como si fueran estacas ahí en la línea del tiempo de tu vida, donde Dios te habló y te dijo algo específico que marcó el rumbo de tu vida, marcó tus decisiones, y hoy estás acá y queremos que, si Dios nos permite vivir muchos años más, que este fin de semana pueda ser un momento donde Dios habla a tu vida, donde Dios te ayude en tus decisiones, en el tiempo donde te encontrás. Algunos son más chicos, otros más grandes, otros quizás vinimos al congreso a traer a los jóvenes porque es para jóvenes y dijiste, bueno, yo voy igual, y Dios también tiene algo para vos, como también lo tiene para los niños. Así que simplemente, habiendo hecho un poquito esta introducción a nivel general, cuando entré a la página para inscribirme al congreso, si bien no me inscribí porque me invitaron, encontré una frase que era muy importante, que dice, despierta, que está ahí, despierta tu propósito, ¿sí? Y vamos a ver en este tiempo, en estos 4 mensajes, creo que son 4, si es uno más, hay uno más, pero creo que son 4. En estos 4 mensajes que vamos a tener durante este fin de semana, vamos a basarnos en la vida de Samuel, de la historia de su vida, que está ahí en el libro de Primera de Samuel, y quizás lo podés abrir, podés dejar algo marcado. Te animo a que si tenés tu celular o tu Biblia puedas tomar nota, marcar algunos versículos para que después cuando vuelvas ahí puedas ver lo que Dios tiene y lo que te habló en este fin de semana. Pero basados en la historia de Samuel, que es una historia real, es una historia que realmente sucedió, en la historia de su vida vamos a ver cómo nosotros podemos despertar el propósito de Dios para nuestra vida. Y que no solamente sea algo que alguien me cuenta, que alguien me dice, mirá, Dios un día me dijo que yo tengo que servirle, que yo tengo que hacer esto, que Él me llamó a hacer lo otro, sino que vos lo puedas contar, que vos lo puedas experimentar. Y vamos a ver en este fin de semana 4 palabras que podés anotar o tener en mente acerca de la vida de Samuel. La primera es, vamos a hablar hoy en esta noche acerca del entorno en el cual Samuel creció y empezó a desarrollarse. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de su entorno. Mañana vamos a hablar un poquito acerca del encuentro que Samuel tuvo con Dios. A la noche de mañana vamos a hablar acerca de la entrega que tuvo Samuel hacia Dios con todo el pueblo. Y el lunes, vamos a hablar acerca del ejemplo que Samuel fue mirando su vida hacia atrás. Así que me permitís orar y vamos a comenzar en esta noche hablando del entorno en el cual Samuel le tocó vivir. ¿Oramos? Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor porque podemos abrirla con libertad acá en Coronel Suárez y un grupo de tus hijos de diferentes lugares podemos reunirnos y te pedimos, Padre, que tú nos hables, que en este tiempo podamos escuchar tu voz de manera clara, que tú puedas darnos palabras y también oídos atentos a lo que tú tienes para nosotros. Señor, te amamos y te agradecemos porque tú has dado todo por nosotros, Señor, y queremos darte la gloria en esta noche. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con una breve introducción, porque la vida de Samuel realmente es un milagro, ¿sí? La vida de Samuel es un milagro porque su madre
¿sí? No podía tener hijos. No lo vamos a leer todo por el tiempo, pero quizás para mañana, esta noche, antes de ir a dormir, podés leer el capítulo 1 y el capítulo 2 de Primera de Samuel para entrar un poco en contexto. Pero la vida de Samuel es realmente un milagro. Estaba su madre, que se llama Ana, que no podía tener hijos y que realmente deseaba tener hijos, y la otra esposa de su marido sí tenía hijos y se burlaba de ella y la atormentaba, y Ana no podía, aunque intentara, no podía tener hijos, pero en un momento dado de su vida ella va delante de Dios y derrama su corazón delante de Dios, quebranta su corazón delante de Dios y le pide a Dios que le dé un hijo y le dice, si vos me das un hijo, este hijo yo lo voy a entregar a vos, lo voy a dedicar para que sea tuyo y para que te sirva. Y Dios responde esa oración y a través de su gracia, de este regalo inmerecido, Ana puede tener un hijo y este hijo es Samuel. Ahora, Samuel, justamente su nombre significa dado por Dios o pedido a Dios, y él va a estar en su casa con su madre, quizás como muchos de nosotros, si estuviste en un hogar con tu papá o con tu mamá, hasta el momento en que hasta el momento en que es destetado, que deja de tomar la leche, y es entregado ahí en Silo, en lo que era el tabernáculo o el lugar de reunión, y había una persona llamada Elí, que era el sacerdote en ese tiempo. El sacerdote era el encargado de dar los sacrificios que el pueblo traía para Dios, de hacer sacrificios de expiación, sacrificios de adoración. Y en ese momento Samuel es entregado y así termina lo que podría ser la mitad del capítulo 2. Y vamos a leer la segunda mitad en esta noche del capítulo 2. Pero fíjate, Ana en el capítulo 2 va a hacer un cántico que es muy famoso, que es hermoso para que lo puedas leer. Pero al final de ese cántico, en el versículo 11, dice, sé que seguramente cada uno tiene su versión, pero vamos a ir. ¿Se cae? ¿Se está cayendo? Vamos a ponerlo ahí. A ver si lo justo un poquito. Creo que se está dando vuelta. Ahí está. ¿No? Si no lo pongo acá, no hay problema. Lo bajo. Vamos a bajarlo. Perdón. Bueno, vamos a ver leer el versículo 11, ¿sí? Lo tienen ahí. No importa, como dije, si tenés otra versión, seguramente va a decir lo mismo con otras palabras, pero dice, y Elcana, que era el papá de Samuel, se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ahora, cuando nosotros pensamos en el entorno de lo que es la vida de Samuel, vamos a pensar en nuestro entorno también. Fíjate, despierta tu propósito. Samuel nace en un entorno oscuro, pero terminó siendo una luz para Israel, ¿sí? Samuel va a nacer en un entorno oscuro. Y quiero hablarte de ese entorno porque para mí es muy importante que a la hora de pensar en despertar el propósito de Dios para tu vida, entiendas en dónde vas a despertar ese propósito. Porque no es que vos le vas a decir, sí, Dios, quiero hacer lo que me estás pidiendo, y de repente todo lo que vive a tu alrededor va a ser distinto, va a ser color de rosas y todo va a estar bien, sino que justamente es todo lo contrario. Vamos a ver que cuando Samuel es entregado al tabernáculo, cuando Samuel es entregado a Elí para poder servir a Dios, se encuentra con una situación realmente oscura. Y vamos a ver cómo es esta escalera descendiente en la historia de la casa de Elí. Fíjate, dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre, yo lo tengo acá, quizás en una versión un poquito más moderna, lo voy a leer desde la compu, dice, la costumbre de estos sacerdotes era la siguiente, cuando alguien ofrecía su sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor de 3 dientes en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en ese tenedor. De esta forma trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio, dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba, espera que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba,
no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Mirá, vamos a leer hasta ahí nomás, pero el versículo 12 nos dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí era un hombre, podríamos decir, un poquito grande ya, y estaba ejerciendo el sacerdocio, pero normalmente había una cadena, digamos, si vos nacías en una familia donde tus padres eran sacerdotes, ¿vos qué ibas a hacer? Sacerdote. Y era muy probable que lo seas. Y en ese momento los hijos de Elí, estos dos jóvenes, estaban, digamos, teniendo cierta autoridad en ese lugar. Y lo que estaban haciendo era que se estaban abusando de las personas que iban a ofrecer sacrificios. De hecho, ni siquiera querían que quemen el sacrificio y ya les pedían carne para guardarla. O sea, era un abuso. Ahora, cuando pensamos en... Perdón, esto está en la anterior. Cuando pensamos... Ahí está. Perdón, está cambiado. En realidad son esas 4 cosas que vamos a ver de la vida de Elí, de la escalera descendiente de los hijos de Elí, son esas 4 cosas que ves ahí. Cuando pensamos en la vida de estos hombres, estos dos jóvenes, perdón si ya lo anotaron, ya los que anotan prolijo y con todo el lettering me van a matar, pero bueno, dice... Lo primero que vamos a ver era que ellos vivían en un contexto de incredulidad. O sea, estaban en el lugar donde la gente venía a adorar a Dios, donde la gente venía a ofrendar a Dios, a sacrificar para Dios, pero ellos no creían en Dios. Dice que no tenían conocimiento de Jehová, dice el versículo 12. O sea, eran los hijos del sacerdote, estaban ministrando bueno, no era el templo, era el tabernáculo en ese tiempo, estaban haciendo los sacrificios para Dios, pero no conocían a Dios. Y esta escalera descendiente en la vida de estos hombres, en la casa de Elí, en su familia, en la familia sacerdotal, comienza con eso, con la falta de un conocimiento real de quién era Dios. No tomaban en cuenta a Dios. Pensaban que esto del sacerdocio era algo que ellos podían hacer porque habían nacido en ese lugar y estaba todo bien. ¿Sabes? Cuando pensamos en eso, pensamos en nuestro contexto y el entorno que nos toca vivir, y por ahí pensamos que por ir a la iglesia todos los fines de semana, o por haber nacido en una familia cristiana, o porque nuestros padres van a la iglesia, o un amigo me invita a la iglesia, entonces yo tengo ciertos derechos y no hace falta tanto quién es Dios, conocer quién es Dios, qué es lo que Él hizo por mí, cuando en realidad es sumamente importante. Ahora, no solamente en esta escalera descendiente podemos ver que en primer lugar dan un paso hacia abajo en la incredulidad, sino que no solamente esto, sino que eran hombres que estaban viviendo una vida en impiedad. Impiedad, iniquidad, habla de torcer lo que Dios estableció. Alguien que es impío es alguien que no conoce a Dios, pero tampoco le importa a Dios. Pero alguien que vive una vida de iniquidad, y no quiero marearte con estas palabras, pero son importantes, alguien que vive una vida de iniquidad es alguien que va a torcer lo que Dios estableció. Hay un versículo en la Biblia que dice que los hombres muchas veces a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Bueno, una persona que es incrédula, que no conoce a Dios, va a vivir una vida en impiedad, una vida en iniquidad, donde no le importa quién es Dios, pero va a torcer también lo que Dios dice que es bueno y va a decir, no, esto no es tan importante. Y lo que Dios dice que es malo, va a decir, bueno, no, esto no es tan malo y no me hace tan mal. Entonces estos hombres, ¿por qué decimos que eran incrédulos? Bueno, porque no tenían conocimiento de Jehová, nos lo dice la Biblia. Pero ¿por qué podemos decir que vivían una vida de iniquidad? Porque usaban las ofrendas que eran para Dios, para sus propios beneficios. El propósito de ministrar ahí en el templo, de poder servir, ministrar en ese momento significa servir al pueblo, lo habían dejado de lado completamente para poner encima sus deseos. Cuando Dios deja de ser el centro, incluso en el ministerio, o el ministerio, puede convertirse en un instrumento para alimentar nuestros propios deseos, para alimentar nuestro propio ego y nuestra autoridad. Y va a pasar muchas veces que quizás estás en una posición de autoridad y de repente sos un joven que te pusieron ahora a cargo de los demás jóvenes y decís, yo soy el líder de jóvenes. Entonces se va a hacer todo lo que yo digo. Y en realidad no es tan así. O puede pasar también si sos un anciano, un pastor o un líder o un misionero.
Bueno, nosotros estamos sirviendo como misioneros y puedes decir, no, yo soy el misionero y vengo acá y lo que yo te digo es lo que tenés que hacer. Pero pará. ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás conociendo a Dios cada vez más? De lo que Dios dice, ¿qué vas a hacer con eso? No, pero esto no está tan mal. No, esto no está tan bien. Mirá, estos hombres estaban en el templo, pero realmente estaban viviendo una vida completa en iniquidad, en impiedad. Y yo anotaba acá algunas cosas en las cuales reflexionaba, que quiero compartirlas con vos. Y realmente nos llama a la reflexión porque vivimos en un momento donde nuestros intereses muchas veces están por encima de los intereses de Dios. Y estamos torciendo constantemente lo que Dios tiene para nosotros. Por eso cuando pensamos en que vos estás acá en este congreso, la verdad que lo valoro mucho, no importa la edad que tengas. Porque podrías estar haciendo cualquier otra cosa en un fin de semana largo y decidiste venir acá. Quizás viniste deseando venir, quizás viniste porque un amigo te arrastró y te dijo, no, tenés que venir. Pero si estás acá, es realmente valioso, porque acá vas a poder conocer más a Dios, acá vas a poder entender qué es lo que Dios quiere para tu vida y no dejarlo de lado y poner encima tus intereses, sino poder ser sensible a eso. No solamente estos hombres eran incrédulos, no solamente estos hombres estaban viviendo una vida de iniquidad, sino que también estaban viviendo una vida de inmoralidad. Fíjate lo que dice la Biblia, vamos a saltear el versículo 18, 19 y vamos al 22. ¿Sí? Después vamos a verlos esos, no es que no los vamos a leer, lo vamos a ver después. Dice, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso que se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de reunión. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Dice, por su parte, bueno, 26 lo dejamos ahí, pero fíjate, estaban viviendo una vida de inmoralidad, una vida donde los pecados ya eran normalizados, donde la verdad que acostarse con las mujeres afuera del templo era algo normal para ellos. Y de repente nos encontramos con eso, ¿no? Esta semana pasada estuve con un grupo de amigos haciendo un entrenamiento para evangelismo ahí en Estados Unidos y tuvimos la oportunidad de compartir y un amigo que se fue de Argentina a vivir a Estados Unidos para ser pastor me dice, yo llegué a la iglesia y de repente vi algo raro, porque el pastor que me había invitado en una iglesia en español, dice a veces venía, a veces no venía y de repente me daba más responsabilidad y todo fue tan rápido que en un momento el pastor me dijo, yo ya no quiero ser más pastor. Y le preguntamos por qué y no sabíamos, pero cuando pasó el tiempo, el pastor, que era de otro país, dice, bueno, mirá, yo quiero confesar que estoy teniendo una doble vida, que estoy teniendo una familia acá, pero también tengo una familia allá. ¿Sabes qué? No lo cuento como, no, está diciéndome algo porque no te voy a decir los nombres ni nada por el estilo, sino que para que vos veas que el entorno en el cual nosotros estamos viviendo, no solamente fuera de la iglesia, sino muchas veces dentro de la iglesia, cada vez es un entorno donde la inmoralidad es más normal. Y tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que si vos seguís esta escalera descendiente en la cual ellos estaban caminando, vas a terminar viviendo una vida de inmoralidad, donde el pecado que está en nuestro corazón y las cosas que están dentro nuestro, de repente se van a exteriorizar y son normales. Fíjate, dice la Biblia que en Romanos, hablando de los hombres, cuando Dios creó todo y cómo los hombres llegaron a pecar y desobedecieron, dice que Dios los soltó a sus pasiones desordenadas, porque el hombre había cambiado el uso natural por el que es contra la naturaleza y empezaron a estar mujeres con mujeres, hombres con hombres, y dice que Dios, la idea ahí es que Dios como que abrió el corral, es como un animal desenfrenado que quiere salir y se está chocando contra el corral, y el dueño del animal dice, bueno, voy a abrir la puerta. Y la decisión de salir no es que Dios le dijo, bueno, pequen y salgan y hagan lo que quieran. No, el hombre desobedece a Dios, va en busca de sus propios deseos, pone el yo en primer lugar y empieza, y termina, y empieza viviendo
una vida de inmoralidad donde el pecado invade las conductas del día a día. Y quizás vos y yo podemos estar viviendo una vida de inmoralidad, y no quizás como este hombre que yo te conté, que la verdad que es algo grande, capaz en cosas pequeñas, donde permitimos cosas en nuestra conducta diaria y las normalizamos, como estos hombres que estaban ahí, estos jóvenes que estaban ahí, que van a decir, bueno, esto es normal para nosotros, de sacar un poco de carne, de acostarse con las mujeres. Total, la posición ya la tenemos, ya estamos acá. ¿Qué me va a decir algo? Ahora, no solamente su vida se veía de esa manera, sino que en el último escalón, realmente lo que ellos estaban pasando era que estaban viviendo una vida de idolatría, donde el yo gobernaba su corazón, donde sus propios deseos gobernaban su corazón. Y no era que ellos estaban arrodillando delante de una estatua o dioses sin manos y sin oídos y sin ojos, como dice el Antiguo Testamento, que muchas veces el pueblo de Israel quería adorar. Porque no lo hacían, verdaderamente no había ninguna imagen. Pero lo que sí hacían era adorarse a ellos mismos. Decir, no, mis propios deseos, mis propias decisiones, mis propios beneficios, mis propias pasiones, que son las que la Biblia dice que combaten en nuestros miembros, son más importantes que lo que Dios me está pidiendo. Ahora, este entorno no solamente lo vemos ahí en personas que estaban dentro del tabernáculo o haciendo sacrificios, también lo vemos afuera de la iglesia, en este mundo. Esta es una descripción de cualquier persona quizás que vive en este mundo, que a veces intencionalmente o a veces sin intención están viviendo de esta manera, donde dicen, bueno, la verdad yo no creo en Dios, no me importa Dios. Y también dicen, bueno, para mí esto está bien. Y vos decís, no, pero esto no está bien que hagas estas cosas. Porque no solamente Dios dice que está mal, sino que también te van a hacer daño. Y no me importa, entonces vivo una vida de impiedad, de iniquidad y también de inmoralidad. Entonces estás viviendo en las fiestas, en la sexualidad, en las drogas, como quizás un día yo estuve también, lejos de Dios, y no pasa nada. Pero al final te das cuenta que en el corazón el que tenía el primer lugar era otra cosa. A veces es el dinero, a veces es una relación, a veces es una adicción. Muchas veces también es nosotros mismos. Ahora, en contraste de esto, quiero que veamos, y acordate que lo tenés que cambiar el título porque es este que está acá y lo que está al costado. Quiero que veamos cómo Samuel va a vivir una vida ascendente en el camino de Dios. Y mirá, yo estaba diciendo, es muy tarde para pedir una escalera. Quería hacer un ejemplo con una escalera. Y de repente entro al salón y me paro ahí y que veo a la izquierda una escalera. Entonces voy a pasar por acá. Perdón. Y espero que esta escalera está firme, ¿no? Alguien ya se subió a la escalera, me imagino que ya se subieron. Pero si vos pensás en la vida cristiana, es como que vos estés subiendo y realmente los hijos de Elí, no voy a subir más que esto por las dudas, los hijos de Elí tenían que estar viviendo allá arriba. O sea, tenían la oportunidad de vivir una vida cristiana en lo más cerca de Dios. O sea, tenían las puertas abiertas del tabernáculo, tenían la oportunidad de conocer a Dios, tenían la oportunidad de hacer un sacrificio a Dios y no lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque vivieron una vida de incredulidad y ahí das el primer paso hacia abajo. No, más importante lo que yo mismo me digo que lo que Dios me dice. Y después dieron otro paso hacia abajo y dijeron, bueno, no, entonces esto no está tan mal como nosotros pensamos, por ahí zafa. Y de repente dieron un paso más y dijeron, bueno, no importa si nos ven, porque el pueblo los había visto, ya está, vamos a hacerlo porque esto es lo que deseamos. Y de repente se dieron cuenta que Dios en realidad no era Dios para ellos. O sea, Dios no ocupaba el primer lugar en sus vidas. Pero cuando vemos la vida de Samuel, vemos todo lo contrario. Vas a ver, y lo voy a hacer rápido y después vamos a volver ahí para leer lo que quiero leer. Pero lo primero que vas a ver es que cuando Samuel es entregado, dice que toda la familia adora a Dios. Y él adora a Dios con su familia. Después vas a ver que él aprende de su maestro Elí. Vamos a verlo ahí porque dice que ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y después vas a ver que él va a adoptar los principios y ya no ministraba ni adoraba con sus padres, ni lo hacía con Elí, sino que lo hacía él solo. Él solo estaba sirviendo a Dios y adorando a Dios. Y después vas a ver que él es aceptado por Dios. Y nos lo dice, ahora lo vamos a leer. Entonces Samuel de repente se levanta y vive una vida
acá arriba, que no es porque Samuel era mejor o se lo había ganado, o porque Samuel era el crack, o porque Samuel... no, era porque Samuel estaba entregado a Dios. O sea, lo mismo que vivió Samuel es lo que vos y yo podemos vivir hoy con Dios. Y lo mismo que vivieron los hijos de Elí es lo que muchas veces estamos viviendo con Dios. O sea, no es solamente que, bueno, yo quiero ser Samuel y está todo bien. No, tenemos dentro nuestro los hijos de Elí y muchas veces podemos tener dentro nuestro a un Samuel. Que es nuestra propia naturaleza que dice, yo quiero tomar el control, yo quiero hacer las cosas. Pero también, por la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de vivir una vida como Samuel la vivió. Mirá, vamos a ver ahí, como decíamos, un contraste en esta escalera que es ascendiente, que es hacia arriba, es un camino de progresión. En primer lugar, como te dije, él adoró con su familia. El versículo 28 del capítulo... el 28 del capítulo 1 dice, yo pues, Ana, hablando a Dios, lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, dice, y adoró allí a Jehová. Y el versículo 11 del capítulo 2, que ya lo hemos leído, dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante de la presencia de Elí. ¿Sabes? Toda la familia fueron a ese momento donde iban a entregar a Samuel. Y toda la familia adora a Dios. Mira, yo no sé si vos naciste en una familia cristiana o no, si venís de una familia que cree en Dios o no, pero si estás en un lugar así, es hermoso que vos puedas tener una familia que adora a Dios, que reconoce a Dios, que cree en Cristo. Porque vos podés adorar a Dios con ellos. Ahora, en esta escalera ascendente, lo primero que vemos en la vida de Samuel es que él tiene una familia que buscaba adorar a Dios. Pero después vamos a ver que él aprendió y acompañó a Elí a ministrar. Y lo leíamos en el versículo 11 del capítulo 2. Dice que Elcana se vuelve y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El niño servía a Dios. Y cuando pensamos en alguien que deja, en ese tiempo por lo menos, de tomar la leche de su madre, pensamos en alguien que tiene 3 o 4 años, no mucho más. Y seguramente en esos versículos pasó algún tiempo. Pero vemos una persona realmente joven, casi un preadolescente, niño, que estaba sirviendo a Dios, aprendiendo de sus padres, aprendiendo de su maestro Elí. Ministrar significa servir, asistir o ayudar, en este caso en las tareas sagradas del santuario. Pero ¿sabes qué? Llega un momento en la vida, en nuestra vida, donde ya no es, bueno, mis papás van a la iglesia, y yo ya lo mencioné, ¿no? Y tengo esa fe de mis padres. Llega un momento también en donde quizás ese líder que te está discipulando, o tu pastor que te está aconsejando, que te está ayudando a crecer, que estás en un grupo con ellos, que ya no es la fe del líder, de tu líder. Llega un momento en tu vida que tiene que ser tu fe para servir a Dios. Tu propia fe que te mueve a la obediencia de servir a Dios con todo lo que sos. Ahora, Samuel va a marcar un contraste en esta época oscura en la cual le tocaba vivir. Dios lo llama y lo trae para que él pueda servir en el templo. Y en esta progresión llega un momento que él se da cuenta que no era la fe de sus padres, no era la fe de su líder espiritual, o por lo menos al que él estaba sirviendo, sino que tenía que ser su propia fe. Y ahí lo vemos, fíjate, dice el versículo 18, dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un éfod de lino. Él estaba ministrando delante de la presencia de Jehová. Primero era a Jehová delante de la presencia de Elí, pero ahora ya Elí estaba de lado y era Samuel y Dios. Y no es para que ahora digas, bueno, me voy de acá y ya no necesito a mi líder o a mi pastor, no, para nada. Pero sí es para que entiendas que Dios quiere tener una relación personal con vos donde vos puedas crecer en esta vida ascendente hacia Dios. Y no termina ahí, sino que llega un momento donde Él, digamos que es aceptado por Dios completamente. No porque antes no lo era, sino porque llega un momento que la vida de Samuel era esa vida donde Dios miraba a su siervo, así como en un momento Él mira a Job y podía decir, ¿no viste a mi siervo Job? ¿No viste a mi siervo Samuel? Podríamos decir, esta palabra que a veces la usamos para mal, ¿no? Que Dios estaba realmente feliz, estaba alegre, estaba gozoso, estaba orgulloso de lo que estaba pasando en la vida de Samuel. Porque Samuel estaba experimentando el plan de Dios al 100% en su vida.
Y no había nada que Samuel estaba escatimando y guardándose para él, sino que lo había dado todo para Dios. Y lo vamos a ver ahí, dice el versículo, en el capítulo 2, versículo... Ahí te digo, perdón. Versículo 26, perdón, era el que no habíamos leído. Dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Mirá, esto es tremendo, porque así tiene que verse tu vida también, y mi vida también. No es, primero soy acepto delante de los hombres, delante de lo que la gente diga de mí, para que después pueda ser aceptado por Dios. Sino que al revés, yo primero tengo que vivir una vida en la que Dios en mi intimidad me conozca, sepa quién soy, cómo le busco, cómo le amo, cómo quiero servirle. Y después va a venir esto de que hay gente que te va a decir, che, mirá, qué bueno lo que estás haciendo, o podés ayudarme a hacer esto, o podés servir a Dios acá, o podés, no sé, predicar, podés dar un devocional, podés dirigir la alabanza, podés orar, no sé, podés predicar el evangelio en tal lugar, en la plaza, ¿nos ayudás? Y la gente te va a ver y va a decir, che, qué buena que la vida que está viviendo este joven comprometido con Dios. Pero no empezó ahí. Empezó en la intimidad, empezó en lo privado. Cuando nadie veía a Samuel, nosotros vamos a ver que, como dije al inicio, él va a ser una luz para Israel. Bueno, dale, están ofreciendo un mate acá, así que... Eso, le dije, dame un mate cuando ya tenemos que ir terminando y me lo dio ahora, así que creo que ya... Cuando vemos la vida de Samuel, vemos que él era acepto delante de Dios primero. Y para resumir quizás esta historia y este capítulo 2, vamos a seguir viendo el capítulo 3 mañana, tenemos que pensar en cómo está nuestra vida. O sea, ¿qué es lo que Dios ve cuando nos ve a nosotros? ¿Ve a alguien que está más cerca de lo que los hijos de Elí estaban viviendo? ¿O ve a alguien que está viviendo la experiencia de Samuel, que está despertando el propósito de Dios para su vida? Porque eso es vos y Dios. O sea, no hay obstáculos. No es que tenés que ir a través de una persona, no. Es vos con Dios, escuchando su voz, teniendo tu propia fe en Él. Y realmente me encanta porque lo que vemos acá en este capítulo, lo vemos también en el Nuevo Testamento. Lo vamos a ver en la vida del pueblo. Fíjate, Tito capítulo 2, versículo 11 al versículo 14, quiero que lo leas conmigo en la pantalla por si tenés otra versión, así lo vemos juntos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando yo veía el contraste entre esta escalera descendiente en la vida de los hijos de Elí y en su casa y esta escalera ascendiente en la vida de Samuel, este pasaje venía a mi mente porque realmente habla de estas cosas. Dice, bueno, Dios está esperando tener un pueblo santo, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que renuncia a la impiedad, un pueblo que renuncia a los deseos mundanos, pero también a sus propios deseos, para vivir una vida sobria, justa y piadosa. Que sea un pueblo que espere la venida del Señor, que sea un pueblo que realmente pueda ser redimido de toda iniquidad y vivir una vida pura, y que sea celoso de hacer el bien para Dios. Y todo esto comienza en algo que está ahí arriba, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mirá, en cualquier campamento o en cualquier lugar donde me invitan a hablar, en el primer estudio o el primer momento que tenemos la oportunidad de hablar, a mí me gusta terminar de esta manera, y es hablando de la gracia de Dios. Es hablando de lo que Jesús hizo por nosotros. Porque no sé si venís por primera vez o hace mucho tiempo, pero el otro día hablaba con un grupo de jóvenes de una iglesia y le decía, ¿podés venir 1000 años a la iglesia y irte al infierno? Entonces, ¿cómo puede ser? Sí, porque no es por venir a la iglesia, no es por venir a este congreso que nosotros podemos ser salvos.
Cuando nosotros vemos esta historia en capítulo 1 y capítulo 2, la historia de Elcana, Ana, Elí, sus hijos, Samuel, vemos algo sumamente extraordinario. Y el cuadro de esta mujer, Ana, es un cuadro de lo que nosotros podemos lograr en nuestros propios méritos. Ana no podía tener hijos. En su carne, en su propia voluntad, no podía tener hijos. Y no lo iba a poder hacer, no lo iba a poder hacer. Y por más que lo intente y por más que se esfuerce, no lo iba a poder hacer. Pero justamente cuando ella se presenta delante de Dios y quebranta su corazón delante de Dios, es cuando su nombre empieza a cobrar sentido, porque Ana significa gracia de Dios. Y es ahí cuando experimenta la gracia de Dios que puede producir, que puede hacer algo para Dios. Y ahí viene Samuel. Y este cuadro de este Samuel, que es dado por Dios y dado a Dios también, es un cuadro de lo que nosotros experimentamos en Jesús. ¿Sabes? Si vos querés ser salvo por tus propias obras, si vos querés ser salvo porque seas una buena persona y que las personas te ven bien, porque vas a la iglesia, haces las cosas bien, jamás lo vas a poder lograr. Pero cuando realmente entendés que sos un pecador, que sos incapacitado de poder salvarte a vos mismo, que no podés salvarte por tus propias obras, por tu propia religión o tus propias filosofías, y venís a Dios y entendés que solamente por Él, la Biblia dice que el que pone su fe en Jesús tiene vida eterna. Entonces, yéndonos un poquito al Nuevo Testamento, como escuchamos acá, esa gracia manifestada es Jesús. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? Si ya conociste a Cristo como tu Salvador personal, hoy es una noche donde podemos pensar de qué lado estoy. ¿Estoy subiendo en esa escalera de la vida cristiana o estoy descendiendo cada día más? Si estás descendiendo, es una noche para poder frenar y poder dar un paso hacia arriba, de poder dar un paso más en tu relación con Dios y no descender completamente. Y si no tenés a Cristo en tu corazón y no sabés dónde vas a pasar tu eternidad, tenés que entender que fuiste creado para tener una relación con Dios. Y que no hay nada mejor que puedas encontrarte con ese Dios que te creó para tener una relación con Él a través de Jesús. Porque no podés por tus obras, no podés por tus méritos, no puedo por ser una buena persona. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, que es solamente por medio de Cristo. La Biblia dice que Él puso su vida y tuvo poder o tiene poder para volverla a tomar. El justo por los injustos para que nos pueda llevar a Dios, para que podamos llegar a Dios. Entonces es tan importante esto en esta noche, porque podemos seguir en los 4 estudios que tenemos, podemos decir, bueno, ¿de qué lado de la escalera estoy? Estoy subiendo, estoy bajando, pero eso de nada importaría si todavía no estás seguro de dónde vas a pasar tu eternidad. Y vos me decís, bueno, Juan, ¿y cómo puedo estar seguro? Mirá, no es por lo que yo lo estoy diciendo hoy. Podés estar seguro solamente en el momento en que depositas tu fe completamente en el sacrificio de Cristo en la cruz. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, te amó Dios a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a mí, a vos, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice para que todo aquel que vaya a la iglesia, para que todo aquel que esté en el centro del tabernáculo haciendo sacrificio como estaban ellos, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces en esta noche la buena noticia es que podés tener vida eterna a través de Jesús. Que tenés que poder, que tenés Dios puso ahí la capacidad de que puedas decir, Dios, entiendo lo que me están diciendo. Y el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia, de juicio, para que vos digas, soy un pecador, soy una pecadora. Sé que no puedo justificarme a mí mismo por mis buenas obras. Y sé que me merezco un juicio, que es el infierno, por mis pecados. Pero entiendo que Cristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta que yo no podía vivir y murió en la cruz por mis pecados y hoy me ofrece ese regalo de vida eterna. Esas son las buenas noticias. Y yo quiero estar seguro de que vos tenés esa seguridad. No porque quizás levantes tu mano o hagas una oración, pero para que tengas esa convicción en tu corazón. Por eso, al terminar pensando en este pasaje, dice el versículo 35 del capítulo 2, dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Sabes? Cuando leemos esto pensamos en Samuel, ese sacerdote que Dios iba a levantar,
que iba a vivir una vida fiel, que iba a hacer las cosas conforme al corazón de Dios, que iba a hacer todo lo que el alma de Dios deseaba. Pero cuando miramos un poquito más adelante, no solamente es un versículo que habla de Samuel, es un versículo que habla de Jesús, que un día iba a venir y no solamente iba a hacer el sacrificio, sino que iba a ser el sacerdote que iba a entrar, el sumo sacerdote que iba a entrar a entregar ese sacrificio, una vez y para siempre, para que vos y yo podamos ser salvos. Por eso quiero invitarte a cerrar tus ojos ahí donde estás y que podamos tener un momento de orar, pero que te concentres. ¿Sí? Yo sé que está el olorcito de la comida, por ahí no sé si me pasé mucho o no, pero después me van a decir y mañana puede ser más corto o más largo, ahí lo vemos. Pero quiero que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y que puedas concentrarte y no desconcentrar a nadie. ¿Sí? Cerrá tus ojos y pensá en primer lugar, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Estás seguro que vas a ir al cielo? ¿Estás seguro que tenés esa relación con Dios a través de Jesús? Si no lo tenés, esta es la noche donde vos podés hablar con Dios, ahí en el silencio de tu corazón, y vos podés hablar y decirle: Dios, entiendo que soy un pecador, entiendo que soy una pecadora, entiendo que es imposible por mis propios medios ser salvo. Y hoy le podés decir a Jesús: entiendo que solamente por medio de tu muerte en la cruz que puedo ser salvo. Decirle: Jesús, quiero que me salve, pongo mi fe en vos. Quiero que me limpies con tu sangre. Decirle: Jesús, gracias porque resucitaste y venciste a la muerte. Y hoy yo puedo tener vida. Y vida eterna. Y quizás ya sos un hijo de Dios, una hija de Dios. Y es el momento también para orar y tomar un compromiso. No sé cómo llegaste a este lugar. Quédate con los ojos cerrados. No sé cómo llegaste a este lugar. Capaz llegaste con una vida sucia. Quizás tus manos están sucias, quizás tus pies están sucios, los lugares donde vas, las cosas que haces con tus manos, o las cosas que ves con tus ojos, o lo que estás escuchando, o lo que estás diciendo, o lo que haces con tu cuerpo. Hoy es la oportunidad de parte de Dios, no de parte de Juan, sino de parte de Dios, de que puedas dar un paso más cerca de Él. Si ya sos un hijo de Dios y estás viviendo una vida lejos de Dios, decirle: Dios, quiero volver a vos. Dios, quiero realmente vivir esta experiencia que tuvo Samuel. Una experiencia de obediencia, una experiencia de servicio, una experiencia de dedicación a Dios. Mira, yo sé que no es una decisión fácil. Sé que es más fácil vivir como Elí y como sus hijos y dejar que todos nuestros deseos tomen el control y ponernos a nosotros mismos primero. Pero lo que sí sé es que es una decisión que, a pesar de que sea difícil, tiene un beneficio eterno y trae gloria a Dios. Entonces orá a Él, decirle: Señor, quiero que me limpies, quiero vivir una vida que te agrade. Quiero despertar tu propósito en mi vida. Mira, a mí me gustaría orar por aquellos que han quizás tomado una decisión en esta noche. Y me gustaría que con los ojos cerrados, si estás ahí, puedas levantar tu mano y la dejes arriba. Levantalo alto, dejala tu mano arriba. Si oraste de esta manera, si quizás recibiste a Cristo como tu Salvador, o si volviste a decirle: Señor, quiero renovar este compromiso con vos, vivir para vos, dejá tu mano bien arriba, porque me encantaría orar por vos y orar por todos, ¿no? Pero por aquellos que han tomado esa decisión y dijeron: bueno, Dios, quiero que me salves, o Dios, quiero que vivir esta vida, este propósito que tenés para mí. Amén. ¿Hay alguien más? Mirá, hay muchas manos levantadas, ¿eh? No tengas miedo ni vergüenza, porque estamos delante de la presencia de Dios. Siempre estamos delante de la presencia de Dios.
pero hoy queremos adorarle y queremos darle gloria con nuestras decisiones. ¿Oramos? Deja tu mano ahí arriba. Dios, gracias, porque en esta noche podemos abrir tu palabra. Somos indignos, Señor, somos inmerecedores de experimentar tu gracia. Señor, por esa gracia se manifestó a todos los hombres a través de Cristo. Y sabemos que todos los que ponen su fe en Jesús pueden recibir este regalo de la vida eterna. Padre, quiero orar en esta noche por aquellos que quizás estaban yendo rumbo al infierno, quizás no te conocían, pero que hoy han hablado contigo y se han puesto a cuentas contigo y han pedido perdón por sus pecados y han puesto su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque hoy es una noche de salvación, pero también, Dios, gracias porque hoy es una noche de tomar decisiones importantes, donde quizás aquellos que por ahí vinimos con una vida lejos o decisiones que no estaban correctas y estábamos yendo hacia abajo en esa escalera de la vida cristiana. Señor, gracias porque hoy podemos renovar ese compromiso contigo y decirte: Dios, queremos vivir para vos. Dios, queremos experimentar la fe y la vida de este joven Samuel, que aún siendo tan niño, aún en un entorno tan oscuro, pudo brillar para ti. Pudo ser acepto delante de ti. Señor, queremos que cuando veas nuestras vidas, realmente puedas ver vidas que te den gloria, que te regocijen y que te saquen una sonrisa. Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y oramos para que sigas bendiciendo esta noche y también el resto del congreso. En nombre de Cristo Jesús. Amén.